¿Sí? Yo tenía una duda, pero también era como de la clase pasada. Dime, ajá. Nosotros vamos a ver también la notación compleja de las series de Sí, 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 Fourier. claro, claro, esa es la próxima, claro, yo necesito Oh. también introducir la forma compleja de la serie de Fourier. Sí, 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 Y eso es lo que hago. ahí, profe, es más fácil porque también uno puede tener, digamos, funciones que por naturaleza no sean pares o impares, porque eso simplifica mucho las cosas. Sí, Pero entonces yo puedo tener también transformaciones lineales de las series de Fourier. Hacer transformaciones lineales y se van a hacer normal. no estoy seguro que estoy entendiendo. No, no estoy seguro que estoy entendiendo. Estás diciendo, la serie de Fourier viene en un espacio vectorial infinito dimensional. Y Ujú. tú quieres saber si hay una noción generalizada de transformaciones lineales en un espacio infinito dimensional. Mm, digamos que yo tengo una función fx y Sí. tengo que calcular la serie Fourier de otra función que es fx, pero x más 1, o sea, Ah, trasladada. sí, 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 claro, sí. Todas las operaciones que puedas hacer con la función se traducen a la serie de Fourier con algo de cuidado, pues porque hay que tener cuidado que estás sumando una cosa infinita, entonces tienes que probar que las operaciones hacen que esa serie siga siendo convergente. Por ejemplo, Ok, integrar una serie. Integrar una función se puede hacer con series de Fourier. Tú puedes tomar su serie de Fourier y integrar término por término con algo de cuidado. ok, Sí, claro, sí, 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 todo lo que puedas hacer con una función, si quieres trasladar su argumento, si quieres rotar su argumento, si quieres dilatar su argumento, si quieres derivar la función, si quieres integrar la función, sí, vas a poder hacerlo si la serie es absolutamente convergente. listo. Sí, eso. O sea, la serie es un fiel reflejo de la función, excepto posiblemente en unos puntos, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los ejemplos, cómo funciona la cosa. Sí, exacto, eso es importante, pues que nosotros no estemos perdiendo información al pasar a la serie de Fourier. De hecho, no lo estamos haciendo, no estamos perdiendo información. Vamos a comenzar con ejemplos muy simples. Voy a comenzar con un ejemplo como el siguiente, ¿cierto? Es hallar la serie de Fourier de la función. Siguiente, entonces voy a tomar una función que está definida por tramos. Se marca una función y esa función va a ser la función 0 si yo me encuentro en el intervalo comprendido entre menos pi y 0. ¿Okay? Y va a ser pi menos x si tomo el argumento en el intervalo comprendido entre el 0 y el pi tomando el origen. ¿Okay? Muy bien, entonces, lo primero, voy a mostrarles un dibujo, o sea, lo primero es ver si esto encaja en el contexto en el que estábamos discutiendo la serie de Fourier. Recuerden que para nosotros empezar a hablar de series de Fourier, teníamos que hablar de una función que tenía una propiedad especial. ¿Cuál era esa propiedad? ¿Qué propiedad tenía que tener la función? Periódica. ¿Cómo? Hay que ser periódica. Periodicidad. Tenía que ser periódica, exactamente. Entonces, esto es muy común, un tema común, es un pequeño abuso del lenguaje. Cuando usted le dan una función y le piden hallar la serie de Fourier, se sobreentiende tácitamente que usted tiene que entender esta función como si fuera una función periódica. Ahora, no lo es. Estrictamente hablando, si no es purista con el lenguaje y la notación, lo que está escrito acá, eso no es periódico. Voy a mostrarles un esquema de la función. Permítanme, este es el esquema que quiero mostrarles. Esto es un esquema de esa función. Acá tienes tú más o menos un gráfico que representa esa función. Y si ustedes son puristas con el lenguaje, repito, y toman esta fórmula al pie de la letra, lo que le están dando es solamente esta función. Vale 0 en este intervalo abierto y vale esta función lineal con pendiente negativa en este intervalo, incluyendo el 0 acá y aquí abierto. Esa es la función. La función es solo lo que yo les di, es solo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quiero aplicar series de Fourier, entonces yo tengo que tener una función periódica. Cuando usted no le dice nada en el enunciado, están asumiendo tácitamente que usted está extendiendo por periodicidad o a una función periódica este pequeño fragmento de la función que usted le dieron. Es decir, ¿cómo lo vuelvo yo periódico? Yo repito este patrón cada 2pi. Entonces, esta función vuelvo y la dibujo acá.
¿cierto? Y vuelvo y la dibujo acá. Y vuelvo y la dibujo acá, etc. Y como pueden ver, esto ya es una función periódica. Esto va pues hasta infinito. Esta sí es una función periódica, a la que yo le puedo aplicar el análisis que vimos en la clase anterior. Es decir, el abuso del lenguaje y el abuso de la notación está en decir que a usted le van a dar una función que no luce, que no tiene el aspecto de una función periódica, pero está definida en un intervalo compacto, o sea, en un intervalo finito, se sobreentiende que usted va a extender esa función por periodicidad, o sea, va a extenderla a una función periódica y esa es a la que le va a aplicar el análisis. ¿Okay? Si está claro, como el pequeño abuso de notación, esto es un pacto tácito que vamos a hacer desde ahora en adelante. Entonces no me preocupo que no va a crear mucha confusión, porque uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, entonces antes de aplicar el análisis, yo les di a ustedes una fórmula general para la serie de Fourier, ¿cierto? Esa serie dependía del L, ¿cierto? ¿Cuál es el L en este caso? Dos pi, profe. Ah, no, El pi. L. Ah, exactamente. El L es la mitad de todo el... Exacto. Es pi, exactamente. Entonces, vamos a calcular el A sub 0. El A sub 0, la fórmula que a mí me dieron era calcular 1 sobre L, ¿cierto? 1 sobre pi de la integral entre menos pi y pi de la función. Esa es la fórmula que yo obtuve para A sub 0. Pues yo les di la fórmula para cualquier A sub n, en particular para A sub 0, ¿cierto? Y esto es un cálculo directo que podemos hacer, ¿cierto? Porque esto simplemente, como la función tiene un aspecto tan simple, ¿cierto? Tiene una definición tan simple, tiene un valor en el intervalo menos 0, entre menos pi y 0, tiene un valor de 0. Eso no va a contribuir, ¿cierto? Y en el intervalo entre 0 y pi, tiene el valor de, es esta función lineal, lo que estoy llamando yo pi menos x. Menos x, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿esto qué me da a mí? Entonces, esta no contribuye, esta ni siquiera la voy a considerar. ¿Cierto? Esto da 0. Esto me da a mí simplemente 0. Entonces me queda una integral que es directa, porque esa función es una función pues, de las más sencillas de integrar, es una función polinómica. Eso me da entonces este 1 sobre pi, todavía no lo voy a ingresar. Y aquí en paréntesis me queda a mí algo, un corchete mejor, porque hay que evaluar pi x menos x a la 2 sobre 2, ¿cierto? Y esto integrado entre 0 y pi. Y si ustedes hacen esto, miren que el límite inferior no contribuye, porque esto no tiene término constante, es un polinomio sin término constante, solo contribuye el límite superior, y me va a quedar acá un pi al cuadrado menos pi al cuadrado sobre 2. Eso da pi al cuadrado medios, que al multiplicar por 1 sobre pi me va a dar simplemente pi medios. ¿Okay? Eso es lo que me da la sub 0. Ahora calculemos el A sub n, ¿cierto? El A sub n va a tener la siguiente fórmula, ¿cierto? Va a ser la integral entre menos pi y pi multiplicada por 1 sobre pi del producto de la función, en este caso, por el coseno de nx, de x. ¿Okay? Entonces, una vez más, esto se para, ¿cierto? Esto simplemente se para como la suma de dos integrales, una integral entre menos pi y 0, ¿cierto? De 0, porque la función vale 0 allí, mata el coseno, más lo que sea la integral entre 0 y pi, de este sería pi menos x por el coseno de nx de x. Muy bien, esto una vez más simplemente me arroja un 0, esto no importa, ¿cierto? Y solo tenemos que integrar esta cosa. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo se integra esto? ¿Cómo harían ustedes esta integral? ¿O esta integral qué tipo de técnica requiere para ser realizada? Una parte por partes. Una integral por partes, sí, exacto. Uno puede llamar, si ustedes quieren, u a pi menos x, que es la función lineal, ¿cierto? Y el db es el resto, ¿cierto? El db es el coseno de nx de x, ¿cierto? Entonces, el du
es simplemente menos dx, y el b es ¿quién? Es menos el seno de nx, ¿cierto? Sobre n. Entonces, con esto ustedes van a hallar la respuesta muy fácil, porque les va a dar que esto es 1 sobre. Entonces, a ver qué queda esto. Queda u por b menos b de u, ¿cierto? Perdón, u por b menos b de u, ¿cierto? Entonces va a quedar la integral de este seno, eso va a integrar con un n al cuadrado. O sea, voy a darles la respuesta de una vez para no hacer toda esa álgebra. Ese n al cuadrado va a salir de factor común. Aquí le va a quedar pi del seno de nx menos el coseno de nx menos nx por el seno de nx. Eso es lo que les va a dar eso, y esto hay que evaluarlo entre 0 y pi. Y aquí es donde viene la cosa, pues la que no sé si están familiarizados, ¿cierto? Para evaluar esto, usted tiene que usar dos identidades básicas, o sea, usted tiene que saber cómo se comportan las funciones trigonométricas circulares, el seno y el coseno, en múltiplos enteros de pi. Entonces, por ejemplo, ¿qué vale el seno de n pi? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué vale el coseno? El seno vale 0. Seno vale 0. Siempre. El seno de pi, el seno de 2pi, el seno de 3pi, el seno de menos 2pi, el seno de menos 3pi, etc. Todo eso es 0. Porque es ahí exactamente donde la gráfica del seno corta el eje X. ¿Qué hay del coseno? ¿El coseno qué vale? Más menos 1. Más o menos 1. Más o menos 1, porque ahí adquiere sus máximos. Ese es uno de los puntos donde adquiere sus máximos, exactamente. Entonces, ¿cómo digo eso en términos de n? ¿Cuándo vale? Bueno, vale más o menos 1, listo. Entonces, esto es un menos 1 a la algo. ¿Ese algo quién es? Depende de la paridad de n, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un momento de reflexión, se van a dar cuenta que es menos 1 a la n. O sea, el coseno de pi es menos 1. O sea, ahí es n es igual a 1. El coseno de 2pi ya pasa a un máximo, ¿cierto? A un 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, ya con esto es fácil, después de algo de álgebra, encontrar la respuesta para este coeficiente. Si ustedes la hacen disciplinadamente, eso les va a dar, miren, a ver qué contribuye, ¿cierto? Queda, a ver, este se muere, este no contribuye y este no contribuye, solo quedó este coseno, ¿cierto? Pero hay que evaluarlo primero en pi, entonces eso da menos 1 a la n, tiene el menos acá, y hay que evaluar luego en 0 y restar, y eso da menos 1. Entonces por eso queda positivo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Muy bien, y finalmente pues hay que calcular el b sub n, ¿cierto? Hay que calcular el coeficiente b sub n, vamos a calcular el coeficiente b sub n. Eso pues no sorprendentemente va a ser muy similar, ¿cierto? Entonces el b sub n Profe, era por definición 1 sobre disculpe, pi. no vi el último, no vi ese resultado. ¿Por qué? Porque es evaluar esto menos lo que vale en 0, ¿cierto? Entonces, lo que vale en pi, esto se muere, ¿cierto? Solo queda el coseno de n pi, pero acabo de decirle que eso era menos 1 a la n. Entonces queda menos 1 a la n. Eso menos lo que valga en 0. Y lo que vale en 0 es menos 1, porque el coseno de 0 es 1. Entonces queda menos 1 a la n más 1. Lo escribí así simplemente. Listo. Nada raro, Ya lo vi. no quiero escribir muchos pasos porque no tiene mucho sentido que yo escriba todos estos pasos, ¿ok? Eso pues es algo que ustedes de lo que pueden cerciorarse en la casa, ¿cierto? Entonces, esto sería la integral entre menos pi y pi. Aquí cogemos a la función y la multiplicamos ahora por el seno, ¿cierto? Muy bien, entonces esto una vez más va a separarse como la suma de dos términos, ¿cierto? Vamos a tener a 1 sobre pi, vamos a tener a una integral entre menos pi y 0, donde el integrando es 0, y vamos a tener una integral entre 0 y pi, donde el integrando es pi menos x por el seno
de nx de x. ¿Ok? Y bueno, esto, como siempre, esto me va a dar simplemente 0. Esto no contribuye, ¿cierto? Y el otro se puede hacer por integración por partes, ¿cierto? Así que voy a hacerlo, y si ustedes lo hacen, eso les va a dar una cosa muy similar a la anterior. Les queda pi por n al cuadrado. Acá les queda menos pi n coseno de nx menos el seno de npi más nx por el coseno de nx, todo evaluado entre 0 y pi. Observen que estos dos términos se están cancelando. Este término y este término se cancela. Entonces solo queda el seno, ¿cierto? Entonces queda esto. Ah, perdón, esto no se, no, perdón, esto no se cancela. No, perdón. Se cancelan en pi, pero en 0 no, ¿cierto? Entonces observen. El límite superior no contribuye, porque esto me va a dar este mismo término si yo reemplazo acá por pi, ¿cierto? Entonces, estos se van a cancelar. Y el seno me va a dar 0, porque sabemos que el seno de npi, según lo que les dije acá, era igual a 0, ¿cierto? Esto está mal, esto no es seno de npi, sino seno de nx. ¿Ok? Y luego hay que evaluar el límite inferior. Y el límite inferior, entonces, es evaluar, esta no contribuye porque está multiplicando por 0, eso no contribuye porque el seno de 0 es 0 y solo contribuye esto, queda 1. Pero tengo un menos, y como es el límite inferior, queda más. Entonces me queda ese pi por n, ¿cierto? Entonces cancela el pi de abajo, cancela un n y me queda n. ¿Sí está claro? Sí, profe. Estoy usando simplemente son las reglas de evaluar, eso no tiene nada raro, ¿cierto? Entonces, según estos cálculos, yo ya tengo entonces una expresión en serie de Fourier para mi función. ¿Cierto? Yo tengo una función en serie de Fourier que simplemente sería a sub 0 medios, sería entonces pi cuartos, perdón, más una suma infinita, comenzando en 1, yéndome hasta infinito, del coeficiente a su n, pero la sub n me dio 1 menos 1 sobre n, menos 1 a la n sobre n, por el coseno de nx, más 1 sobre n, que fue lo que me dio el coeficiente b sub n, por el seno de x. ¿Okay? Entonces, si uno quiere saber qué es lo que está pasando acá, lo que estoy haciendo es aproximar esta función, como les dije yo a ustedes en la clase anterior, o ese fue, pues, digamos, como la perspectiva y la filosofía que yo introduje para poder definir esta serie de Fourier. Lo que quiero decir es que esta serie de Fourier, o estas funciones cosinoidales y sinoidales, que llamamos nosotros ondas planas, se están aproximando muy bien a la función. Es decir, aquí uno puede mirar, y voy a hacerlo, voy a mostrarles algunos esquemas de lo que son las sumas parciales. Por ejemplo, yo considero, la primera suma parcial es considerar hasta n igual 1, ¿cierto? Entonces, hasta n igual 1, lo que uno tiene es la función pi cuartos más, entonces n igual 1 contribuye con un 2 acá, porque sería 1 menos 1, o sea, 2. Profe, Sobre ¿el pi cuartos de dónde salió? ¿No era un pi medios? el pi cuarto salió aquí esto está mal. Esto es pi por n al cuadrado. Ya te digo. Es que recuerda que por convención el término sin ondas planas de la serie de Fourier era a sub 0 medios. Ah, ok, listo, ya. Es por eso. Entonces por eso lo tengo. Entonces esto da 2 pi, ¿cierto? Por el coseno de x, más lo que valga en n igual 1, esto vale simplemente el seno de x. Esa sería el primer orden de aproximación. Miremos el siguiente orden de aproximación. El siguiente orden de aproximación sería pi cuartos, toma un término más, ¿cierto? Entonces hay que tener los términos que teníamos antes. Y aparece una corrección de orden superior, que sería ¿cuál? Entonces miran que ya en orden 2 no contribuye un coseno, porque cuando esto es par, esto es 0. ¿Okay? Si esto es 2, esto simplemente es 1, queda 1 menos 1 da 0, entonces no hay coseno, solo queda seno. Y el seno es simplemente 1 sobre 2, estamos en n igual a 2, por el seno
de 2x, ¿cierto? Y hagamos uno más simplemente por hinchas. ¿Cuál sería el tercer orden de aproximación? Entonces tendríamos pi cuartos, o sea, tendríamos todo lo anterior, ¿cierto? 2 sobre pi por el coseno de x más el seno de x más 1/2 del seno de 2x. Esto no me va a caber, así que voy a correrlo un poco para acá. Y hay que sumarle dos términos, porque viene entonces el término que corresponde a 3. En 3 esto sí contribuye, porque sería 1 más 1 da 2, ¿cierto? Pero esto vuelve 3 a la 2 es 9. Entonces aquí le queda más 2 sobre 9, sobre 9pi por el coseno de 3x más lo que valga, esto en 3 lo que da 1/3 del seno de 3x. Y uno puede ir viendo estas, mire que esto no es la función. Esto tampoco es la función, esto tampoco es la función. Eso es una muy buena aproximación de la función hasta el orden que yo puse acá, ¿cierto? La función es la suma de todas las contribuciones. Pero uno puede hacer un pequeño esquema, y de hecho lo voy a mostrar acá, de cómo se están aproximando estas cosas. Aquí tengo yo algunas funciones, para que vean cómo se acercan a la función con la que empezamos. Voy a mostrarlo acá porque no me va a caber allá. Aquí tengo yo la serie la serie parcial hasta orden 5. Y eso, bueno, no se parece completamente a esta función, ¿cierto? A esta función que llama un diente, esto llama una señal en diente, ¿cierto? Una señal en forma de sierra. ¿Okay? Todavía no se parece mucho, pero si usted va a orden 8, observen que la aproximación va mejorando un poco, ¿cierto? Miren lo que ocurre a orden 15. Ya se está pareciendo cada vez más a la señal en forma de sierra, ¿cierto? Y en S igual a 24, ya tenemos una aproximación muy buena. Una de las cosas que vamos a aprender en este curso es que es cómo mejorar esta convergencia, ¿ok? Esto pues es muy malo, o sea, yo no quiero tener que sumar 24 términos de la suma de Fourier para obtener una muy buena aproximación de la función. Esto lo vamos a mejorar ostensiblemente cuando introduzca yo las técnicas de aceleración de convergencia de series, que se conocen como la transformada de Shank y la extrapolación de Richardson. ¿Okay? Más adelante lo vemos. O sea, usted no va a tener que hacer toda esta suma. Usted con 4 términos de la serie, con estos de acá, tienes un orden de aproximación de este tipo. ¿Okay? No tienes que calcular las 24 sumas. Pero bueno, esto es, digamos, lo que la matemática convencional nos está dictando. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? ¿Preguntas? Profe, ahí, entonces, por ejemplo, si yo llegara y dijera que voy a hacer esa, o sea, ahí tuvimos vamos a hacer simplificaciones porque es, no podemos hacer simplificaciones porque es paro, sí. No, esa función no es par. Ya voy para allá, eso es lo que viene enseguida. Después de ese ejemplo voy a hacer esa gran simplificación. Ok. Esta función no es par ni impar. Esta función es una función a la que hay que calcularle tanto A's como B's. Bueno, profe, y si en este caso yo te doy, digamos que me dicen, esta es la serie de Fourier de f de x. Si yo ya la desplazo en x2, entonces queda x más 2. Yo puedo hacerlo directamente, lo puedo agregar ahí o me toca sí. desde el Todo inicio lo de que la hagas con esta integración. función, si quieres desplazar esto en A, entonces esto desplaza en A. Sí, eso no tiene problema. Ok, no tengo que volver a hacerlo. No, en absoluto. No, esto ya es una fiel representación de la función. Esta es la idea. Excepto posiblemente en estos puntos. Como vamos a ver, estos puntos son problemáticos. Los puntos de discontinuidad, ahí yo no puedo asegurar que tengo una convergencia completa, pero no importa, porque a mí me interesa la función, es lo que diría acá. Entonces, salvo en un conjunto de medida cero, para hablar técnicamente, esto es una fiel representación de la función. ¿Okay? Ese es el teorema de Fourier, pues. Entonces, en Y cuando suelo sumar una constante de fx más la constante, ahí sí me toca hacer el análisis de Fourier solo para cuando es una función constante y ya se agrega el término. perdón, a ver si entendí. Otra vez. F de x más b, Más B. una constante para moverla en el eje Y. Sí, entonces vas a trasladar esta función. Entonces simplemente trasladaste esta sierra, digamos acá.
No, en Y, la subí o la bajé. Ah, en Y. Ah, no, pero entonces simplemente le sumas la constante acá. No me tocaría hacer la serie de Fourier para la constante. No, 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 no. Simplemente le sumas a un cuarto esa constante y se acabó. Porque lo único que estaba haciendo es subir todas estas sumas parciales. O sea, lo que hiciste fue subir esto. Si le sumas en ese codo, entonces simplemente subiste este diente acá, ¿cierto? Entonces lo único que estaba haciendo es desplazar estas cosas en esta posición también. Ok, afecta solo es el término a sub 0. Sí, solamente afecta este término, sí. Ok. Sí, sí, no, eso no. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, pues la mía es pero de la primera parte. L porque es pi. Porque por convención nosotros tomamos, son funciones dos periódicas, donde L es la mitad del periodo. Esa es la convención que tú tomé. Listo, listo. Yo hablé de dos L periódicas, ¿no? Sí. Porque lo que aparece en las... ¿Por qué? Porque es que si no lo haces así, si tú dices L periódicas, entonces en las fórmulas te va a aparecer L medios en todas partes, si tú no quieres eso. Es para simplificar, pues es una simplificación menor. ¿Okay? Listo. O sea, lo que figura en las fórmulas es la mitad del periodo, pero el periodo es dos veces lo que aparezca acá como límite en las integrales. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Alguna otra Sí, pregunta? señor. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño recorderis, que es lo que Valentina estaba mencionando acá, que apunta pues a una gran simplificación de los cálculos si uno aprovecha simetrías de la función. Entonces voy a hacer un pequeño recorderis sobre las simetrías de una función de una variable, ¿cierto? Entonces, ustedes recuerdan que una función, o sea, esto era una definición que ustedes les dan, una función f de los reales, o sea, una función de una sola variable, entonces, primero que todo, teníamos el concepto de ser par, ¿cierto? Par. Y era par si satisfacía una ecuación funcional que era ¿cuál? Si al yo evaluar en argumentos de la forma menos x, la función no cambiaba. Esto es una simetría, es una función que es invariante bajo reflexión con respecto al eje x, eso es lo que, al eje y, perdón, eso es lo que significa esto para todo x en los reales. ¿Okay? Muy bien, y similarmente se define el concepto de ser impar, ¿cierto? Impar, si satisface, no es verdad que es invariante, no es verdad que es invariante, pero casi que lo es, salvo un signo, ¿cierto? Entonces, esto para todo x en los reales. ¿Okay? Entonces, estas funciones también tienen una cierta simetría, pero la simetría es con respecto a la recta que tiene pendiente menos 45 grados. ¿Okay? Hay una especie de inversión con respecto a esa recta. ¿Cierto? Entonces, voy a mostrar, pues, como esquemáticamente, qué es lo que yo quiero decir con esto. O sea, si uno tiene acá, digamos, una función par, un ejemplo de una función par, ¿cierto? Un ejemplo de una función impar, ¿cierto? Y un ejemplo de una función que no es ninguna de las dos, porque esto es el caso genérico. El caso genérico es que no haya simetría, que las funciones no tengan ninguna simetría en absoluto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esos ejemplos, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo les hago acá unos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero que un polinomio sea par, ¿qué tengo que pedirle? Que un monomio, una cierta potencia, la variable x sea par, ¿qué tengo que pedirle yo a la potencia? Que también sea par. Exactamente, esta potencia tiene que ser par, ¿cierto? Similarmente, para que una potencia de la variable x sea una función impar, ¿qué tiene que pasar con la potencia? Debe ser impar. Entonces, por ejemplo, x a la 2 es una función par, x a la 4 es una función impar, x a la 6 es una función impar, x a la 3 es una función impar, es una función par, perdón, x a la 3 es una función impar, x a la 5 es una función impar, etcétera, ¿cierto? Otras funciones
pares que ustedes conozcan que son muy importantes, ¿cuáles son? Pares. El coseno. El coseno. El coseno de nx es una función par. Es un ejemplo prototipo de lo que es una función par. Y uno de una función impar. Seno. El seno. Ahora, una cosa que no es ninguna, por ejemplo, en el caso polinómico, es esta función. Esta función es la suma de una función par y de una función impar, y no tiene ninguna propiedad de simetría. Esto no es ni par ni impar, ¿cierto? Una combinación lineal de estas funciones es importante que le permita a uno ver que no es ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, esta. Si ustedes consideran e a la INX. Ustedes saben bien a qué es igual esto, ¿cierto? Según la fórmula de Euler. ¿Esto quién es? Esto lo vamos a usar luego. ¿No era coseno de Coseno de nx más i Más por y seno eso. de nx. Ajá, muy bien, exactamente. Y esa función es la suma de algo que es par y algo que es impar y no tiene ninguna propiedad de paridad con respecto al intercambio de x por menos x, ¿cierto? Entonces, en general, la idea es que estas funciones pares tienen simetría con respecto al eje y, o sea, son cosas que lucen como genéricamente así. Voy a poner un pequeño esquema acá como para que se resalte. O sea, esto es típicamente como luce una función impar, ¿cierto? Esto es una función impar, una función que tiene esta simetría de reflejo con respecto a este eje. Y esta es una función par, perdón, y esta es una función impar, que es una función que tiene una propiedad distinta, porque es simetría con respecto al origen, no respecto al eje Y, sino simetría con respecto al origen. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué estoy considerando yo estas funciones en este contexto, ¿cierto? La razón es como el por qué, ¿cierto? ¿Por qué estamos considerando estas funciones? Y la razón es básicamente porque si yo tengo una función par, si yo sé que una función es par, entonces es fácil probar, y ustedes no sé si lo hicieron en su momento, que si yo integro esa función entre menos algo y ese algo, eso se convierte en ¿qué? O sea, Pero no, ¿cómo? es en cero. dos veces eso? No, Dos veces el valor de la mírenmelo acá. curva. Yo estoy calculando entre este punto y este punto, eso sería calcular el área bajo esta curva, ¿cierto? Y aquí es patentemente claro que eso es equivalente a simplemente calcular esta mitad del área y multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces, eso es exactamente lo que pasa con las funciones pares. Ocurre que usted puede calcular solo la mitad de la integral y multiplicas por 2. Y eso es verdad, ¿cierto? Y similarmente, si yo tengo que f es impar, entonces algo te puede decir también de la integral entre menos L y L de f de x, ¿cierto? Y para eso miren esta figura, ¿cierto? Entonces aquí está el L, menos L, aquí está el L, ¿cierto? Entonces estás calculando esta área y esta área. Pero yo me doy cuenta que esta contribución de esta área es el negativo de esta contribución de esta área. Y por lo tanto el área neta es 0, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 0. Esto lo conocían ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué va a tener esto repercusión en lo que estamos haciendo? Porque vamos a explotar la simetría en la serie de Fourier. Este es como el objetivo, ¿cierto? El objetivo es explotar esta simetría en la serie de Fourier. Explotar. Explotar la simetría de la serie de Fourier, que recuerden pues que en general es algo que lo hice así, ¿cierto? Sería a sub 0
medios más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno en general, pues sería n pi x sobre L, ¿cierto? Más b sub n por el seno de n pi x sobre L. ¿Okay? Entonces, resulta que, como estaba apuntando ahorita Valentina, hay una gran simplificación si yo sumo, por ejemplo, que la función es par. Miren la gran simplificación. Y aparece una gran simplificación. Es la gran simplificación. La gran simplificación es la siguiente. La gran simplificación es, primero, suponga por un momento que la función que a usted le dieron a expandir es par, ¿cierto? Si b sub n, si la función f es una función par, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, yo lo que voy a hacer una afirmación y vamos a ver por qué efectivamente ese es el caso, ¿cierto? Yo afirmo que entonces esta serie no tiene b sub n, solo va a tener a sub n. ¿Por qué? Porque es que el b sub n se calcula simplemente como, recuerden, la proyección de la función, ¿cierto? En la dirección de la función seno, pi sobre Lx. Esta es la definición del coeficiente de b sub n, ¿cierto? Porque estamos hablando de una base ortonormal y esto, pues, la fórmula para el producto interior en el espacio de funciones periódicas era esta, era 1 sobre n, la integral entre menos L y L, de f de x por el seno de n pi x sobre L de x, ¿cierto? Pero observen, este señor de acá, yo afirmo que esta función de acá, yo afirmo que la función que yo tengo acá es el producto de una función que por definición es par, ¿cierto? Y la estoy multiplicando por un seno, y el seno es una función, como ustedes me dijeron ahorita, impar. Y queda el producto de una función par por una función impar. Cero. Una función impar. Eso va a dar impar. Y acabamos de ver que la integral de cualquier función impar, en particular esta, es igual a 0. Entonces, estos coeficientes no contribuyen. ¿Okay? Como pueden darse ustedes cuenta. De manera muy análoga, ¿qué ocurre si yo asumo que la función ahora es par? Perdón, es impar. Entonces, si es impar, yo afirmo que no hay contribución de los coeficientes a su n. Que solamente los coeficientes b sub n contribuyen. ¿Cierto? Entonces, básicamente estamos reduciendo el problema del cálculo de la serie de Fourier a mitad. Eso es lo que está haciendo esta simplificación. Por eso la llamo yo una gran simplificación. Esta es la proyección de f en la dirección del coseno de n pi x sobre L, ¿cierto? Y de acuerdo a la definición del producto interior, esto es 1 sobre L, la integral entre menos L y L de f de x por el coseno de n pi sobre Lx de x, ¿cierto? Y una vez más, si yo analizo el integrando acá, estamos hablando del producto de algo que es impar por algo que es par. Y eso me va a dar, de nuevo, impar. Lo cual, por la observación anterior, que es completamente general, también va a ser. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora voy a apuntar también que hay otra simplificación, pero no es tan digamos, simplificadora como esta, digamos, valga la redundancia. Entonces, hay una pequeña simplificación también, que vale la pena señalar en estos casos,
simplificación, que es la siguiente. O sea, si usted considera, de nuevo, o sea, si yo considero esto, ¿cierto? Considero esta situación, ya sé que los a sub n son 0 para esta función, si esta función es par, ¿cierto? Ya sé que los a sub n no contribuyen. Pero, ¿qué hay de los b sub n? Resulta que los b sub n tienen una pequeña simplificación. No, perdón, ¿qué hay de los a sub n? Perdón. Resulta que los a sub n tienen una pequeña simplificación. ¿Por qué? Porque los a sub n se calculan, pues como ya sabemos, esto es simplemente la proyección del coseno, perdón, de la función en la dirección del coseno, ¿cierto? Y esto es 1 sobre L, la integral entre menos L y L. Aquí me queda f de x, aquí me queda la función por el coseno, ¿cierto? Y acá, observen, de nuevo, si yo analizo la naturaleza del integrando, ¿cierto? Esto me va a dar el producto de una cosa que es par por el producto de una cosa que también es par. Y eso siempre da par. Y de nuevo, por las reglas generales que enuncié o que recordé anteriormente, es lo mismo calcular 2 veces la integral entre 0 y L de, en este caso, f de x por el coseno de n pi sobre L x de x. ¿Ok? Y similarmente, ¿qué pasará si yo asumo que mi función es impar? ¿Cierto? Si yo asumo que mi función es impar, algo muy similar va a ocurrir, porque yo ya sé que si la función es impar, todos mis coeficientes a sub n mueren, pero ¿qué hay de los coeficientes b sub n? Resulta que se pueden calcular también con una fórmula tan más simple que la original. Los b sub n los calculamos proyectando a f en la dirección del seno, n pi sobre L, x, ¿cierto? Entonces, esto es la integral entre de 1 sobre L entre menos, multiplicado por la integral entre menos L y L, de f de x por el seno de n pi sobre L, x de x, y de nuevo, si yo analizo la naturaleza de este integrando, yo me doy cuenta que estoy multiplicando algo que es impar por algo que es impar. Y eso siempre da algo par. ¿Ok? Entonces, esta también admite una expresión más simple porque solo hay que calcular la integral entre 0 y L de, bueno, f de x por el seno de n pi sobre lx de x. Entonces, estas pues son simplificaciones menores. La gran simplificación realmente está contenida en estas dos observaciones. Usted tiene que calcular la mitad de los coeficientes en estas situaciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Hagamos un ejemplo de una serie de Fourier que tenga algún tipo de propiedad de simetría. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Listo, entonces vamos a hacer el segundo ejemplo, ¿cierto? Hagamos un segundo ejemplo en la que explotemos esta simetría, ¿cierto? Vamos a hallar la serie de Fourier. La serie de Fourier de la función de periodo 2. Miren que aquí le están dando a usted un dato adicional, ¿cierto? Le están dando un dato adicional y eso hay que explotarlo, ¿cierto? La función está dada por la siguiente prescripción. Entonces va a ser una función que vale 1 si yo tomo mi argumento, perdón, esto acá es sin tomar el origen, entre 0 y 1 tomándolo, ¿cierto? Y vale menos 1 si tomo el argumento de la función entre menos 1 y 0. ¿Okay?
Entonces, uno lo primero que tiene que hacer, como siempre, es tratar de visualizar cómo es esta función. Esta función, de hecho, tiene un nombre importante en teoría de señales. Los ingenieros eléctricos le dan un nombre a esto. ¿Cómo se llama esto? Pues no sé si lo han visto, pero... La de Dirac, no. No, eso no es Dirac. Onda cuadrada. Esto se llama una onda cuadrada, ¿sí? Una onda rectangular, onda cuadrada, ¿sí? Square wave. Exactamente. Entonces usted tiene acá, este dibujo, pues, este intervalo, ¿cierto? Está dejando blanco el punto en -1, está tomando el origen, ¿cierto? Y ahí vale -1, por eso digo que esto se mueve en esta dirección 1. Y acá es exactamente lo mismo, pero el origen es blanco, el 1 es lleno, ¿cierto? Y está valiendo también 1, ¿cierto? Y tiene periodo 2, eso significa que cada 2 periodos yo repito este patrón. ¿Sí lo ven? Ahí está el patrón repetido cada 2 pasos. Esto es 2, y aquí otros 2, y aquí otros 2, etc. ¿Ok? Entonces, una cosa importante y una observación, o digamos, inspección visual, me dice a mí que esta función tiene propiedades de simetría. A saber, esta función, ¿cómo es? Impar. Esta función es impar. Esta es una función impar. Entonces, estamos en una situación donde ocurre la gran simplificación. Entonces, ¿cuál de las dos simplificaciones ocurre? Sabemos que no hay términos a su n. Hay que calcular solamente los a su n, ¿cierto? Los b su n, perdón. Entonces, de acá yo concluyo simplemente que, primero que todo, el periodo con el que estoy trabajando es de nuevo 1, ¿cierto? Porque es la mitad del periodo. Es de nuevo 1, no, es 1, el L. Porque es la mitad del periodo, ¿cierto? Segundo que todo, tenemos que en los coeficientes a sub 0 y a sub n, todos se anulan, ¿cierto? Para todo n, desde 1, 2 y 3 en adelante. ¿Okay? Entonces, solo hay que calcular el coeficiente b sub n. Y el b sub n lo calculamos con la fórmula. Es 1 sobre 1 de la integral entre menos 1 y 1, ¿cierto? Pero entonces yo voy a aplicar la simplificación de una vez. Entonces es 2 veces. Por dicho, voy a aplicar la simplificación. Y la simplificación es que es 2 sobre 1 de la integral entre 0 y 1 de lo que vale la función entre 0 y 1. Pero la función entre 0 y 1 vale 1. Entonces sería 1 por el seno de n pi x, ¿cierto? Porque eso sobre 1, pues no voy a poner ese 1. De x, ¿cierto? Y esto es igual a quién. Entonces, esto es fácil porque, bueno, el seno tiene antiderivada, entonces la antiderivada es negativa, es menos 2. Hay que dividir por el npi, porque eso está en el argumento. Y aquí me queda simplemente el coseno de npi x, y esto hay que evaluarlo en 0 y en 1. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué me da esto? Esto me da, si yo hago esta evaluación, esto es menos 2 sobre n por pi. Aquí me queda el coseno de npi, que es lo que vale el límite superior, menos el coseno de 0, que es 1. Entonces esto da una cosa muy similar a la anterior, ¿cierto? Esto da 2 sobre npi, voy a meter ese 2 adentro, entonces me queda 1 menos 1 a la n, ¿cierto? Porque recuerden que esto es menos 1 a la n. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya acabé. Pues de hecho puedo decir más, porque esto mire que no siempre contribuye. Hay muchos n's para los cuales esto es 0, a saber cuáles. Si ustedes quieren, pueden ser un poco más explícito con este coeficiente todavía. Porque esto es 0 si n es par. Y si es impar, entonces de esto daría 2, daría 4 sobre n pi si n es impar. ¿Ok? Entonces, la serie de Fourier en este caso fue muy fácil de calcular. Simplemente una suma desde n igual 1 hasta infinito de 2 n pi de 1 menos
menos 1 a la n de el seno de n pi x. Esa es la serie de Fourier. Y si quieren lo escriben usando esta cosa, eso significaría que yo lo puedo escribir como, lo podría escribir como una suma sobre cosas pares, ¿cierto? Digamos, desde k igual 1 hasta infinito, sobre cosas impares, perdón. Entonces sería, ¿cómo sería esto? Sería 4 sobre el primer impar es 2, perdón, es 1, entonces necesito 2k menos 1 pi, que acá me quedaría el seno de 2k menos 1 pi de x. Es otra manera de verlo, pues. O sea, estas dos cosas son equivalentes. Si escriben esto, está bien. Si escriben esto, está todavía mejor porque estás matando todavía la mitad de estos términos, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? ¿Okay? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, Listo, profe. voy a hacer una observación. Sí. Igual no está incorrecto escribirlo como la línea anterior, ¿cierto? En términos de n. No, para nada. No, para nada. Simplemente aquí te está metiendo está sumando un montón de ceros redundantes, pero no, eso está bien. Listo. Es que si me escriben eso, ya está. Esta es la solución, ¿sí? Profe, Listo, solo voy a hacer una observación con respecto a esta solución que acabo de obtener. Miren la observación. La observación es qué pasa. ¿Nota? No. ¿Qué pasa en estos puntos? Mire que hay unos puntos de discontinuidad, este punto de discontinuidad, este punto de discontinuidad, todos estos puntos enteros en este caso son puntos de discontinuidad y la función está saltando. La función no es continua. ¿Qué pasa en esos puntos? ¿Qué pasa si yo evalúo el lado derecho usando la serie de Fourier? O sea, ¿qué pasa con f de 0? ¿Y qué pasa con f de más o menos 1? Y de más o menos 2, etcétera. ¿Eso qué me da? Miremoslo. Cero. ¿Ah? 0. Cero. Porque si hablar en 1, el seno de n pi es 0. Entonces esto va siempre 0. Exactamente 0. Sí, muy bien. Y sin embargo, miren el valor de la función. Pero no es 0, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, el valor en 0 no es 0. ¿Es qué? Es menos 1. El valor en 1 no es 0. Es 1. El valor en 2 no es 0. Es menos 1. El valor en 3 no es 0. Es 1, etc. Parece que en estos puntos de discontinuidad hay un problema, ¿cierto? No tenemos como ningún control. O sea, esta serie es muy buena representando la función, pero no se compromete a decir nada sobre estos puntos de discontinuidad. Ahí me voy a quedar por el momento sospechosamente callado. No voy a decir nada, ¿cierto? No puedo decir que la serie tenga un buen control voy a poner esto acá, en los extremos, ¿cierto? En los extremos no hay un buen control de la función. No tenemos ese control de la función que requerimos para saber cuánto vale. Ya les voy a decir qué es lo que la serie de Fourier en general va a arrojar. Sin embargo, ¿cero qué es? Miren que 0 sí es algo, podemos entender ese 0. Esto vale 1 acá y esto vale menos 1 acá y esto vale 1 acá. ¿Qué es 0? El promedio. El promedio, muy bien, muy bien. Vamos, entonces, para allá va la cosa, ¿cierto? Ya lo voy a formular, pues, más precisamente. ¿Ok? Preguntas con respecto a este ejemplo para pasar a otro. profe, a mí me quedó una duda con el A sub 0. ¿Por qué A cero este? Por la misma razón, es una función impar. Es que a sub 0 está, recuerden que esta fórmula que calcula su n, esta bola también la calcula a sub 0 para n igual a 0. Todos los a sub n son 0, incluyendo n igual a 0. Porque si n es igual a 0, estás matando esto, ¿cierto? Y es calcular el área bajo la curva, entre menos 1 y 1. Y el área de esta curva es esta área más esta área, eso da 0. Listo, listo. Entonces, si fuera en el caso de par, A sub 0 sería 2, ¿cierto? Si fuera en el caso de par, sí, sería calcular la mitad, sí, solo la mitad y multiplicar por 2, sí. Sí, Listo, muchísimas gracias. Pero ven, ¿Sí? esta es una función en la cual si yo la corro pi medios, se vuelve, paso de ser impar a ser par. Si yo la corro pi medios.
Si yo la O corro no, primero, punto 5. Si la corro punto 5 hacia la izquierda. si la corro es punto 5, estás diciendo si yo la corro, si la vuelvo así, la señal, Bueno, sí, también. Se digamos, vuelve par. si se vuelve par. Ajá. Sí. Y eso afectaría entonces a los... No, no, porque el seno trasladado se convierte en un coseno. Ok. Ah, porque le sumo... Es que el seno y el coseno, pues es que lo que le estás haciendo a la función se lo estás haciendo a esta función. Y esta Ujú, función, el seno y el coseno, si tú tienes el seno original y lo corres pi medios, pues claro, ujú. obtienes el coseno. Ujú. Ok, Sí, listo, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ajá. Profe, Porque, eh, sí, profe, ¿me podría repetir en la Hola, última profe. parte cómo pasa de a matar los ceros, como usted dijo? a matar En la los última ceros. parte. Esto. Sí. Ah, no, simplemente dije que solamente contribuyen los números impares. ¿Y los números impares qué forma tienen? ¿Qué forma tiene un número impar? Los Ah, números ya. impares tienen esta forma. Tiene la forma 2k menos 1, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí. Ujú. Listo. Simplemente, esto no es necesario, ¿no? No se enreden tanto con esto, no es necesario. Siendo, pues, ultra neurótico con esto, pero no, eso no es necesario hacerlo, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, pasemos a... ¿Sí? Me perdí, pero en la primera serie que hicimos, para la sub n y el b sub n era seno de n, perdón, era seno de nx y en esta son seno de n pi x. ¿Por qué es eso? Es una reformulación para las series de Fourier. No, porque es que el periodo acá era pi. Es que está en una función que está definida entre menos pi y pi, mientras que esta función está definida entre menos 1 y 1. Entonces el L es 1. Entonces no cancela, el L es 1. Entonces queda n pi. Recuerden que en general los argumentos son estos. Donde L Sí, usted tiene que profe, sí. ser... ¿Ah? Sí, profe, sí, que es verdad. Ajá. Gracias. Listo, muy bien, muchachos. Entonces vamos a hacer el tercer ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a hallar la serie de Fourier de la función. Entonces voy a poner una función, voy a poner la función f de x con x, o digamos en el intervalo menos LL, donde voy a dejar el L abierto. L puede ser pi, puede ser 1, puede ser 2, puede ser lo que usted quiera. Extendida, esto es importante, extendida para que sea periódica. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, Profe, acá hay disculpe. emplear... Antes de empezar con este ejercicio, me gustaría hacer una pregunta de pronto un poco trivial. ¿La serie de Fourier de las funciones seno y coseno serían ellas mismas? Claro, sí, O- desde o- luego. Si usted hace el cálculo, se la da que todos los coeficientes mueren, excepto el primero, el A1, y todos los coeficientes mueren, excepto el segundo, el B1. Sí, sí, ok, sí, claro. Sí. Sí, porque es que esa ya es periódica, entonces no hay que expresarla en términos de, pues, perdón, ya es una onda plana, entonces no hay que la expresión como en términos de ondas planas, pero también se sigue del pura álgebra lineal, porque la única manera de expresar uno de los vectores en términos de los demás es que todos los coeficientes mueran, excepto el coeficiente que acompaña a ese vector, porque son linealmente independientes. Es otra manera de verlo, sin necesidad de hacer ningún cálculo con integrales. listo. Por la independencia de la base se ve que tiene que ser así. ¿Okay? Listo, muchachos. Entonces vamos a ver la figura. Esta tiene una figura que luce así. Esta es la figura que yo quiero copiar, ¿cierto? Entonces, en este caso, ustedes les dan la función pues es esta bien conocida función que tiene pendiente 45 grados, expresada entre menos L y L, ¿cierto?
Y para que sea periódica, ¿qué es lo que tiene que pasar? Este periodo, cada 2L se debe repetir este patrón, ¿cierto? Y efectivamente aquí simplemente la extendí, aquí se repitió el patrón después de 2L y aquí se repitió el patrón después de 2L, etcétera, ¿cierto? Esto va pues hasta infinito en todas las dos direcciones. Entonces, esta es la extensión periódica de esta función. ¿Okay? Y como puede observar también por inspección visual, ¿qué propiedad de simetría tiene esta función? Es Impar. impar, ¿no? Esto es impar. Esto también es impar, al igual que el ejemplo anterior. Muy bien, es impar. Entonces, ahora vamos, el L no se lo estoy dejando abierto, entonces no tengo que decir nada sobre el L. Pero sí puedo decir, por lo que vimos anteriormente, que todos los A sub 0 son 0 y que todos los A sub n son 0 para n desde 1, 2 en adelante. ¿Okay? Entonces, solo resta calcular B sub n. Entonces, calculemos B sub n. Listo. Entonces, hay que calcular B sub n. Calculemos el B sub n. Y el B sub n es 1 sobre L en la integral. Entonces, recuerden, vamos a usar el hecho de que es impar. Entonces, esta es la pequeña simplificación. Esto se puede multiplicar por 2 y puedo integrar entre 0 y L. A la función veces el seno de npi x sobre L de x. ¿Okay? Y acá, entonces, reemplazo lo que vale la función simplemente vale, es x, entonces aquí queda x por el seno de npi L x de x, este es el tipo integral, que sale ¿cómo? Que sale con integración por parte, entonces ustedes se llaman el u a x, ¿cierto? Y el b el resto, el db, perdón, es el resto, es el seno de n pi sobre Lx de x, el du es de x, el b es la integral de este, entonces hay que poner un menos porque estamos integrando el seno, poner el inverso del factor que acompaña a la x, que es L sobre n pi, y hay que poner el coseno de n pi L x. Pues no voy a hacer esto, simplemente les voy a decir lo que da. Esto va a dar entonces, les va a dar algo así. Esto va a dar, después de hacer esa integración por partes, les va a dar 2 sobre L, ¿cierto? Aquí le queda, si hacen la integral con juicio, les queda menos x, L sobre n pi por el coseno n lx, ¿cierto? Más L al cuadrado sobre n al cuadrado y al cuadrado del seno de n pi sobre L x, y todo esto evaluado entre 0 y L. Entonces, ¿qué contribuye acá? A ver qué contribuye acá. ¿Eso cuánto da? Eso da... A ver, si pongo L acá, bueno, este contribuye, este va a contribuir con menos 1 a la n, ¿cierto? Y este se va a cancelar, porque es el seno de n pi. Si yo pongo el L acá, queda el seno de n pi, que es 0, entonces este no contribuye, ¿cierto? Y el 0, este no va a contribuir, y este tampoco va a contribuir porque el seno de 0 es 0. Entonces solamente contribuye un término, que es ¿cuál? ¿Cómo me queda esto? Me queda 2 sobre L de menos L por L sobre n pi por el coseno de n pi. Eso es todo lo que da esto, ¿cierto? Entonces esto es simplemente, si ustedes hacen la cuenta, esto se cancela un L, me queda menos, me queda 2L, me queda n pi y me queda menos 1 a la n. Recuerden que esto es menos 1 a la n. ¿Cierto? Y una vez más, miren que esto se está anulando, pues hay veces que, bueno, no, dejémoslo así, sino que es una contribución si es en par y otra contribución si en es impar. Entonces, la serie de Fourier de este señor es
la suma desde n igual 1 hasta infinito de este coeficiente, que es npi, aquí me queda menos 1 a la n más 1, simplemente puse este menos acá, ¿cierto? Y aquí me queda el seno de n pi sobre l x, ¿ok? Y una vez más, notemos qué pasa en los puntos problemáticos, que son las discontinuidades de esta función. ¿Qué pasa en estos puntos? ¿Cierto? ¿Qué pasa en estos puntos de discontinuidad? Entonces miremos, esa es la observación una vez más. ¿Qué pasa si yo evalúo mi función? ¿Qué pasa si yo evalúo mi función en los puntos de la forma? En puntos de la forma f, pues en más o menos L, en más o menos 2L y en más o menos 3L, etc. ¿Qué me da eso? Entonces observen, si yo evalúo eso ahí, lo que sea en un múltiplo de n, en m veces L, ¿cierto? Entonces se va a cancelar el L, se va a quedar el L y queda n por m por pi. Te queda un múltiplo entero de pi, y el seno de un múltiplo entero de pi siempre da 0. O sea que esto también está arrojando como respuesta 0. Entonces, una vez más, si ustedes observan y responden la pregunta que les hice ahorita, de qué es el 0 con respecto a estos dos valores, esto vale L, ¿cierto? Y esto vale menos L, ¿qué es 0 con respecto a esos dos valores? El promedio. Es el promedio. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo para ilustrar este punto. Y ya formulo el teorema, lo que se llama el teorema de Fourier. Y es, ¿qué ocurre si yo considero el siguiente ejemplo? Vamos ahora a un tercer ejemplo en el que vamos a tomar una función ahora que sea par, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era? El tercero, este es el cuarto ejemplo. Vamos a hallar la serie de Fourier de la función f de x igual a x a la 2. Un poco más complicado, ¿cierto? En el siguiente intervalo, voy a tomar el intervalo menos 1, 1, cerrado, y extendida para que sea periódica. Para que sea periódica. Entonces, una vez más, es simplemente dibujar un esquema, y eso va a lucir así. Esta es la manera como va a lucir esa función. Tú tienes acá tu parábola, ¿cierto? Está definida entre menos 1 y 1. Y para extenderla para que sea periódica, tiene que ser que este periodo, que es 2, ¿cierto? Este patrón se repita cada 2 pasos. Entonces, de nuevo estamos ante una función periódica. Pero esta, a diferencia de la anterior, es ¿cómo es? ¿Qué propiedad de simetría tiene? Par. Esta función es par. Esta función es par, ¿cierto? Entonces, una vez más, primero, ¿cuál es el L en esta serie? ¿De qué L estamos hablando? ¿El periodo cuánto es? El periodo es 2. Entonces, ¿cuánto tiene que ser L? 1. Tiene que ser 1. Y el hecho de que sea par me contribuye con una simplificación, que es que los B sub n son todos nulos. ¿Okay? Solo tengo que calcularlos a sub n. En particular, solo tengo que calcular la sub 0 y a la sub n. Vamos a calcular la sub 0 aparte, porque la sub 0, recuerden que tiene un papel importante en la representación de la serie, tiene un papel distinguido y es el que quiero distinguir en esta vez. Entonces sería 2 veces la integral de la función entre 0 y 1. Listo, esto es muy fácil, esto es 2 tercios de x a la 3, todo integrado, todo evaluado, en los extremos 0 y 1, y esto da simplemente 2 tercios. Muy bien, perfecto. Ahora calculemos el a sub n.
La sub n sería entonces 2 veces la integral entre 0 y 1 de x a la 2 por el coseno de n pi x de x. Ahora, este es el tipo de integral que es un poco más molesta y más aburridora de hacer. ¿Qué hay que hacer acá? Integrar por partes, pero 2 veces. 2 veces, porque hay que disminuir hay que disminuir el grado del polinomio 2 veces. En la primera integración por partes vas a disminuir esto en grado x, entonces estás en el caso de las integrales anteriores, hay que volverlo a hacer. Esto es muy aburridor, esto no es interesante tampoco, este tipo de cálculos no son muy interesantes. Yo les recomiendo que hagan eso con un computador. Si ustedes aprendieron a hacer eso una vez, ya no tienen que hacerlo, pues uno quiere no volver a tener que hacerlo nunca más, porque esto no tiene ningún contenido, ¿ok? Entonces, les voy a dar simplemente la respuesta. Esta respuesta creo que yo la calculé, esto la copié yo directamente de Wolfram o de una tabla de integrales. Pues. Repito, esto no es lo interesante de esto, ¿ok? No se ahoguen en los cálculos, que los cálculos nunca son lo interesante, ¿ok? Entonces, esto es npi, 2 npi x por el coseno de npi por x, ¿cierto? Y todo queda dividido por algo. Y ese algo es pi al cubo por n al cubo, ¿cierto? Y lo importante es que esto sí hay que evaluarlo entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué contribuye y quién no contribuye, ¿cierto? Entonces, claramente, el límite superior no va a contribuir este término. ¿Por qué? Porque te queda un seno de npi, eso es 0, ¿cierto? Y en el límite inferior no va a contribuir ningún término, porque el seno se anula y este término anula el coseno, que no es 0, pero al multiplicarlo por este monomio, evaluado en 0, eso sí da 0, ¿cierto? Entonces, lo único que hay que evaluar acá es que A le hace el 1 a este término, ¿cierto? Y eso es fácil, entonces eso da simplemente, bueno, dejemos este 2 afuera, aquí me queda entonces, ¿qué me quedó? Me queda 2pi n por el coseno de npi, ¿cierto? Todo dividido n al cubo por pi al cubo, ¿no? Perdón, eso yo borro. Quiero hacer esta línea. Eso es pi al cubo por n al cubo, ¿cierto? Entonces esto a ver qué da. Esto se puede simplificar a, bueno, recuerden que este señor este señor de acá es menos 1 a la n, ¿cierto? Entonces esto da, se cancela un n, ¿cierto? Queda n al cuadrado, entonces queda un 4, se cancela el pi, entonces queda simplemente un pi al cuadrado, me queda un n al cuadrado y me queda menos 1 a la n, ¿cierto? De manera que mi serie de Fourier luce así. Esta es como la manera como luce la serie de Fourier. La serie de Fourier luce como A sub 0 medios. El A sub 0 medios es un tercio, ¿cierto? Más una suma de varias cosas, que es la suma desde n igual 1 hasta infinito, de 4 pi al cuadrado por n al cuadrado, de menos 1 a la n, por el coseno de n pi x. Esa sería la serie de Fourier. Profe, Sí, según recuerdo yo era 2/3. sí, pero es a 0 medios, recuerden. Ah, sí, tienes toda la No razón. siempre se están confundiendo, no se confunden con eso. Ahora, yo lo que quiero que observen es qué es este señor. ¿Esto quién es? El valor medio como de toda la función. ¿Quién? Entonces miremos exactamente. ¿Cuánto vale esto acá? 1. ¿Ah? Vale 1. Sí, pero entonces observen que, exacto, esto vale 1 y esto vale 0. Entonces, ¿cuál es el valor medio entre estos dos? 0.5. Un medio, listo. Entonces, mire que no me está dando un medio, me está dando un tercio. ¿Qué es un tercio? La tercera parte. Sí, pero ¿qué es en términos de la función? Podemos interpretarlo en términos de la función. Entonces, mire que no es el valor promedio de los extremos. No es como el área profe. La mitad del El, área. Está, exactamente. ¿Y cómo se llama el área dividido el periodo? el promedio. El promedio de la función. Esto
es el promedio de la función. Esto realmente es el promedio, el valor promedio. Valor promedio. De la función, ¿cierto? Y resulta que esto es suficientemente importante, esta observación que hemos hecho acá. Lo que pasa es que en este caso eran constantes, por eso ustedes no veían como la cosa. Porque el valor promedio de esta función es exactamente 0, pues. Porque está sumando esta área con esta área, entonces daba 0. Entonces uno estaba tendiendo a creer que era como el promedio de estos dos valores, pero no, es una forma más complicada. Aquí era lo mismo. Aquí está sumando esta área y esta área, y el valor promedio, si la suma da 0, ¿cierto? Acá es más complicado. El valor promedio es la suma de toda esta área dividido el periodo, que es 2. Y eso da exactamente tercio. ¿Okay? Entonces, esto, repito, es lo suficientemente importante como para que lo establezcamos como una proposición. Y con eso voy a terminar. Esto es con lo que quería terminar. Tenemos entonces una proposición que afirma que eso que acabo de decir es general. ¿Cierto? Siempre es cierto que para cualquier serie de Fourier, para cualquier serie de Fourier, ¿cierto? En la que yo exprese mi función pues como a sub 0 medios más una suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi sobre lx más b sub n por el seno n pi sobre lx, ¿cierto? El valor promedio de f, el valor promedio de la función que estoy expresando, de la función f de x, es precisamente ese coeficiente que aparece ahí. Esa es otra de las razones para poner el 2, si ustedes se están dando cuenta. Es otra buena razón para poner el 2 ahí. Yo les había dado a ustedes varias razones para poner este 2 acá, pero una de las razones es que el número que aparezca acá sea exactamente el promedio. Y que se convierta simplemente, porque recuerden que la sub 0 es dos veces, perdón, es la integral entre menos L y L de 1 sobre L de f de x. Es dos veces eso. Entonces tienes que cancelar el 2 para que te dé el promedio, porque el promedio, hemos dicho, el valor promedio, me estoy enredando para decir una cosa muy sencilla. El valor promedio de f es por definición 1 sobre L, la integral entre menos L y L de f de x, ¿cierto? Y a sub 0 es 2 sobre L menos L y L f de x, ¿cierto? Entonces observen que para yo interpretar este coeficiente como el valor promedio, tengo que dividirlo por 2. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí está claro? Ok, eso es todo lo que yo quería decirles por hoy. Lo que voy a hacer en la próxima clase es hacer una especie de cirugía cosmética en esta serie de Fourier, de tal manera que expresemos el resultado en términos de una serie compleja. Y eso es, de hecho, la serie más versátil y más simple que hay. Es una serie que va a ser más simple porque va a ser una serie que involucra una sola fórmula para el coeficiente. No va a haber esta dicotomía entre A's y B's. La dicotomía entre A's y B's se está presentando en este contexto porque tú estás insistiendo en separar el coseno del seno. Pero si usted los junta, los amalgama de alguna manera, puedes también amalgamar estos coeficientes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cuál es el truco que vamos a utilizar para amalgamar el seno y el coseno? Lo vimos acá, ¿no? Lo vimos hoy. ¿Okay? Vamos a amalgamarla utilizando una función exponencial compleja. Pues, de hecho, un poco menos compleja, una función exponencial imaginaria. ¿Okay? Y con ese truco vamos a poder simplificar enormemente las fórmulas para calcular una serie de Fourier. ¿Okay? Pues, esa serie de Fourier compleja
va a ser una serie que es básicamente la que uno trabaja en la práctica, sobre todo en física teórica se suele utilizar la serie compleja mucho más que la serie real. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es más fácil de manipular, es más fácil entender ondas en términos de funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen unas propiedades muy simples que en términos de funciones circulares. ¿Okay? Esta función es más simple que estas dos, ¿okay? Individualmente. ¿Okay? Y también esa serie de Fourier compleja va a ser el punto de partida para tomar un límite continuo de esta construcción que estamos haciendo y llegar a la noción de transformada de Fourier. ¿Okay? Entonces, por eso va a haber dos valores agregados, digamos, en que nosotros transformemos este problema que hemos solucionado hasta ahora, y llamamos serie de Fourier de una función arbitraria, en términos de números complejos. Y uno es que es más simple, la solución es más simple de presentar, es más simple de calcular. Y segundo, nos va a permitir llegar a la noción de transformada de Fourier, que es como la versión continua de esta construcción. La versión el periodo de la función es como infinito, está definido en toda la recta real, si quieren entender. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que se hizo? Negro. Profe, el ejemplo el cuadro, o sea, el 4. Es 2 por 2, ¿no? Sí, 2 sí. por 2 da 4. Sí, profe, ya. Sí. Mi pelota se la Sí. presto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ay, porque está difícil. Yo voy a ir enviando, voy a exportar esto de una vez a la carpeta, ¿cierto? Y hablemos un poquito de los trabajos, porque ya es hora de los equipos, ¿cierto? De que formamos equipos. ¿Dejo de grabar, profe? ¿Perdón? ¿Dejo de grabar? Sí, deja de grabar.